Amados, hoy día nos toca un pasaje muy importante para la vida del creyente y es la lucha espiritual. La lucha espiritual. Esto aparece en Efesios capítulo 6, versículos vamos a leer del 10 al 18. Del 10 al 18. Si pudiéramos orar para tomar este tema. Esta es la clase número 29 del curso que estamos estudiando, que se llama Epístolas Fundacionales, y estamos en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, y estamos en el capítulo 6. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias que tú venciste en la cruz, exhibiste a todo principado y potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Rey y Redentor, que por el sacrificio tuyo en la cruz fuimos redimidos con perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Nos ponemos ahora bajo la guía del Espíritu Santo para tocar este tema que enfrenta todo creyente. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Este importante tema debemos entenderlo en el contexto de la sujeción a Dios en el temor de Dios. Esto es cuando el creyente considera y asume la responsabilidad de atender y obedecer a la voluntad de Dios. Desde esa sólida base de vida en temor de Dios, entonces va a poder actuar conforme a la voluntad de Dios y va a participar con gran efectividad en la lucha continua contra el reino de tinieblas que opera en este mundo. Iremos analizando entonces versículo a versículo de Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10, que dice, por lo demás. Con esta frase nos queda clarísimo que el tema se encuadra en el contexto de lo tratado anteriormente y el funcionamiento ordenado del creyente en cuanto a las relaciones con los demás, en amor y respeto, como corresponde a todos aquellos que viven en el temor de Dios, especialmente con las relaciones más cercanas que trató Efesios 5 y la primera parte de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Lo cual nos habla de estrechar la relación con el Señor. Ha sido muy bueno que la iglesia hayamos estado ya por 20 días en el ayuno de Daniel, que termina mañana domingo. Y que también de parte del Señor recibimos
poder para santificarnos y crecer en la semejanza a Jesucristo. Mientras más cerca del Señor estemos, vigilantes y prontos a hacer su voluntad, más nos iremos fortaleciendo en Él y seremos investidos de su fuerza poderosa. Un aspecto que hay que recordar cuando participamos en la lucha espiritual es que hemos de actuar en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, que está por sobre todo nombre. Y ahora el apóstol Pablo nos enseña qué hacer exactamente para estar firme contra las acechanzas del diablo, el archienemigo de Dios y de la humanidad. En el versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Con esto entendemos que este enemigo usa de estrategias, ataca en tiempos específicos y usa una metodología astuta para eliminar o anular al creyente o a la comunidad de creyentes, la iglesia, que pose una amenaza para el dominio de Satanás. Y con la comunidad de creyentes, las congregaciones, la iglesia, una de las armas principales que usa es la calumnia para producir divisiones. Para esta guerra, el creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios. Debe considerar esta verdad absoluta revelada a través del apóstol Pablo, y es que en el versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo cual es una verdad que nos da visión y entendimiento para analizar ciertamente a personas, a circunstancias, a ocurrencias inesperadas, viendo más allá de lo que se observa naturalmente, y así proceder con efectividad, atacando las fuerzas del mal realmente responsables de lo que estemos enfrentando. Enseguida, el apóstol Pablo procede a mostrarnos cuáles son esos enemigos con que estamos luchando, captando también que hay grandes diferencias entre ellos y variados niveles de autoridad en los cuales operan. Primero, menciona Pablo, principados. Estos son los principales, los preeminentes. Están citados en muchas escrituras. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. En el Nuevo Testamento, por medio del apóstol Pablo, en Romanos 8, 38. En Primera de Corintios 15, 24. Los principales, los preeminentes. Después menciona Pablo potestades, que la palabra en el griego es exousia, que significa potestad
con poder de regir o gobernar, de ejercer autoridad. Después menciona Pablo los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Gobernadores de las tinieblas de este mundo. La palabra en el griego es cosmocrátoras. Esto es, traducido, gobernantes de las fuerzas de oscuridad que rigen sobre naciones, sobre regiones de naciones. También podemos citar ahí que aparecen en Daniel capítulo 10. Después, el apóstol Pablo, tenemos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y después las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la palabra que usa en el idioma original, el griego, es neumática ponería. Ponería, de donde viene todo lo que tiene que ver con pornografía. Neumática ponería. El erudito Merrill Unger, del Seminario Teológico de Dallas, por muchos años, tuvo un curso muy importante de demonología ahí. Sostiene que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son los ángeles caídos que habitan el cielo sobre la tierra, nuestra tierra. Estas huestes, en opinión del erudito doctor Merrill Unger, son ángeles caídos que participaron en la rebelión de Lucifer y que son diferentes a los demonios, que a su vez son seres espirituales de menor rango y con quienes existen varias diferencias. O sea, los ángeles caídos, algo diferente de los demonios. Por ejemplo, los ángeles tienen su propio cuerpo, en tanto que los demonios buscan dónde habitar. Puede ser en seres humanos o puede ser en animales. Los ángeles caídos habitan en los cielos encima de la tierra, en tanto que los demonios están confinados a la tierra. Por último, los ángeles caídos se desplazan volando, en tanto que los demonios recorren la tierra caminando. El versículo 13, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, tenemos todo este orden angélico, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura espiritual para el creyente es de la máxima importancia para enfrentar a las huestes de Satanás y salir victorioso, deshaciendo la obra de las tinieblas, lo cual va a requerir estar investido de autoridad espiritual, poder de Dios, con esfuerzo, con perseverancia, con diligencia y prontitud a seguir la guía del Espíritu Santo usando el nombre de Jesús. Veamos entonces la armadura de Dios para la tarea de guerrear contra nuestro enemigo espiritual. Primero, en el versículo 14 dice, estad firmes, pues,
ceñida vuestra cintura con la verdad. Puesto que Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y nuestra relación y dependencia con Dios debe ser siempre en verdad, entonces podremos enfrentar la mentira, podremos enfrentar el engaño, podremos enfrentar las estrategias astutas de verdades a medias con que opera muchas veces las tinieblas, y vamos a vencer con la verdad de Dios, mostrada en las Escrituras, entendiendo que la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo, siempre va a estar de acuerdo a la verdad de las Escrituras. Pues Dios no se contradice jamás a sí mismo. Escribe el apóstol Pablo: vestidos con la coraza de justicia. Esto es, estando cubiertos completamente con la certeza de la verdad de Dios, que nos declara hijos e hijas del Altísimo por la fe en Jesucristo, cuya justicia perfecta de Dios nos fue dada en la cruz del Calvario, dada en propiedad perfecta para todos los creyentes, y que nos permite vivir y movernos con plena seguridad de ser agentes de la justicia de Dios, al actuar conforme a la justicia descrita y enseñada por la palabra de Dios. Para enfrentar a las tinieblas, nuestra vestidura jamás será la justicia del hombre, la justicia propia del hombre, sino que solamente la justicia de Dios. Lo que Dios considera justo, eso es lo que nos ha de cubrir para vencer al maligno. En el versículo 15, el apóstol Pablo dice: y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Esto nos muestra que el creyente genuino va a estar caminando, activamente dispuesto a entregar las buenas nuevas del evangelio. Con esta analogía, y calzados los pies, refleja una disposición atenta y pronta para compartir a otros el mensaje de Jesucristo, el evangelio que enseña del sacrificio de Jesús en la cruz para redimirnos y traer paz al que cree con Dios y tener una nueva vida cercana a Él, participando del poder de la resurrección de Jesucristo, con aquellos que aún no lo conocen, cuyas almas es la voluntad de Dios que procedan al arrepentimiento y se salven. Las tinieblas, de distintos modos, tratan de que los perdidos no escuchen el mensaje del evangelio. Y esto es una lucha sin cuartel, en la cual, a Dios gracias, Dios al creyente le da gran creatividad para compartir
el Evangelio. Así nosotros vemos en nuestra iglesia, en los colegios, que muchas veces el Evangelio es compartido a través de las artes, con obras de teatro que dan el mensaje muy efectivamente, con mucha creatividad, para que el perdido entienda. En el versículo 16, el apóstol Pablo escribe, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo cual es otra gran analogía para nuestro aprendizaje, puesto que el diablo y sus agentes utilizan mucho estos ataques súbitos, que muchas veces son de condenación o para sembrar dudas o para traer tentaciones. Como por ejemplo, de la misma forma con que lo hizo con Eva en el jardín del Edén, cuando le planteó súbitamente una pregunta, con que dijo Dios, ya con eso siembra duda a las promesas de Dios o a su carácter justo y fiel, e incluso a nuestra condición de hijos e hijas por la fe en Jesucristo, con que dijo Dios. Es útil en esas ocasiones recordar cómo lo enfrentó Jesús en el desierto cuando le dijo, está escrito. Estar atento, usando el escudo de la fe, y cuando Satanás ataca con tentaciones diversas que puedan ser en forma de pensamiento o sentimiento, que discrepan con el orden de Dios, ahí nosotros recordar qué es lo que la palabra nos dice. En el versículo 17 usa otra analogía el apóstol Pablo. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco. Nos enseña a cubrir nuestra mente con la certeza segura de la palabra de Dios, que nos promete salvación ahora en esta vida y salvación para la eternidad, puesto que somos hijos e hijas de Dios por la fe en el Señor Jesús. Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo cual entonces nos requiere que conozcamos, que aprendamos, que memoricemos y que también meditemos constantemente la palabra de Dios para usarla en este asedio espiritual, muchas veces asedio mental y emocional que usa el diablo y para cuyos argumentos nosotros combatimos con la palabra de Dios. Está escrito. La palabra dice, las escrituras declaran. Así, con la verdad de la Biblia, deshacemos el engaño, la falsedad, la mentira con que ataca el diablo y sus agentes de maldad. En el versículo 18, escribe Pablo, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo menciona esta poderosa arma espiritual que es la oración.
puesto que tenemos el ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles, podemos vislumbrar que la oración ocupa un lugar importante en el plan de Dios para los creyentes. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, leemos: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Eso en Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4. Las oraciones son atesoradas para ser aplicadas en el tiempo de Dios, conforme a su propósito y en la voluntad de Dios. Es un misterio poderoso. Entonces, nosotros hemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, lo cual incluye las oraciones de clamor, las oraciones de fe, las oraciones de esperanza, las oraciones del amor de Dios, orar con entendimiento y también con súplica en el Espíritu. Esto es, en lenguas desconocidas, el lenguaje por el cual oramos en la perfecta voluntad de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Y también cuando somos instados por el apóstol Judas en su epístola, en el versículo 20, que dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muy importante orar en entendimiento y también en el Espíritu, como nos enseñaron los apóstoles, puesto que la oración en el Espíritu es una poderosa arma para el creyente para vencer todo el plan del enemigo, deshacer la obra de las tinieblas y agradar a Dios. Porque usando la armadura de Dios, nosotros, con ella enfrentando a las tinieblas, estamos participando ahora, en este tiempo, en un aprendizaje de lo que es reinar y gobernar con Cristo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén y amén.